Vamos a orar. A ti, oh Dios eterno, que creaste los cielos y la tierra, nos dirigimos en esta mañana a aquel que nos salvó por gracia. Damos gracias, Señor, por la bendición de estar aquí y escuchar este mensaje en esta mañana. Gracias porque nos has permitido alabarte por medio de las ofrendas, por medio de cantos, por la lectura de tu palabra. Y deseamos que no solamente sea un culto, sino que durante todo este día tu nombre sea alabado y exaltado. Oh Señor, danos un corazón dispuesto para escuchar con fe en esta mañana. Que tu palabra sea exaltada, que podamos adorar y dar gloria a tu nombre por la gracia que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Oh Señor, así como a muchos has dado salvación, oh Señor, que tu gracia siga salvando vidas para gloria de tu nombre. Te alabamos y en ti oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos en el capítulo 2 de la carta que el apóstol Pablo escribió a Tito, un siervo de Dios que fue puesto en la iglesia que estaba en la isla de Creta para proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Y en el capítulo 2 hay un énfasis marcado hacia la vida de las personas que han creído el evangelio de nuestro Señor. Nosotros vimos en este capítulo 2 varios propósitos de el evangelio aplicado en las vidas de las personas. Nosotros vimos que, en primer lugar, que la palabra de Dios no sea blasfemada por la forma en que vivimos, especialmente las mujeres en los hogares. También que el enemigo no tenga nada malo que decir de nosotros, pudiendo convertir nuestra vida en una burla para el evangelio y afectando el testimonio de nuestro Salvador. Y en último lugar, vimos la semana pasada que nuestras vidas, aún en nuestro trabajo, deben adornar la doctrina de nuestro Salvador. ¿Cuál es el tema entonces de esta carta? El evangelio, la proclamación del evangelio y el testimonio de vidas transformadas por el poder de Dios que salva a las personas. El evangelio de nuestro Señor, eso lo salva. Dios no ha dejado métodos ni actividades para que las masas sean llamadas. Ha dejado que confiemos en el poder del evangelio y el testimonio de vidas cambiadas para la gloria de Dios. Podemos repartir muchos tratados, podemos hacer muchas cosas, actividades y otro tipo de cosas, pero de nada servirá si el testimonio de la vida no refleja que esas personas han creído en un Salvador y un Redentor. Un Salvador y un Redentor. Dios nos ha dejado en esta vida, en este mundo, para ser testigos fieles del Señor Jesucristo. Y doy gracias a Dios por los que todos con mucha atención han escuchado durante todos estos domingos el evangelio y ponen atención y comparan lo que se dice aquí al frente, y no solamente lo que yo pueda decir, sino cualquier otra de los pastores, contra lo que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra. Y quiero hacer una aclaración de una de las predicaciones que se dio aquí, que fue el domingo 6 de febrero, en lo cual yo dije algo que no está de acuerdo con la verdad general de las Escrituras, especialmente lo que tiene que ver con la condición espiritual de la humanidad. Fue un error al explicarlo, y como siervos de Dios nosotros debemos de mantenernos fiel al evangelio, fiel al evangelio. Y si ustedes ven que uno de nosotros dice algo, por favor pregúntenos al final. Tal vez fue una forma mal que lo explicamos. Si esa tendencia sigue por el resto de las predicaciones, hay un problema bien serio, bien serio.
Y con respecto a esto, y hablando acerca de las consecuencias del pecado de Adán en el huerto del Edén, y haciendo una relación con la vestimenta de las mujeres, especialmente aplicado a la pureza y a la castidad, yo dije lo siguiente: Dios vistió a Adán y a Eva en el Edén porque sus cuerpos estaban desnudos, y esto fue causa de su pecado. Eso es un error, la última parte. No es así. Lo correcto es que esa desnudez es una consecuencia del pecado. La causa de nuestro pecado es la desobediencia a la palabra de Dios, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, desobedecer a lo que Dios había establecido. Fue necesario entonces que Dios realizara un sacrificio de un animal para cubrir los cuerpos desnudos, recordándonos el sacrificio perfecto de Cristo un día. Y en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, Dios mismo da una promesa, la promesa de un Salvador, de aquella simiente, la cual es Cristo. La Biblia es muy clara en esto, dice en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Quién es ese uno? Jesucristo. Jesucristo. Por lo cual pido disculpas si fue un error al exponerlo. La Biblia es clara en cuanto a la causa de nuestro pecado. Todos los seres humanos somos entonces pecadores, rebeldes, necios, apartados de Dios. Desde que nacemos traemos un deseo por desobedecer a Dios, a no ser que por su gracia, por su misericordia, Él haga algo en nuestras vidas, trayendo su palabra, cambiándonos el corazón y la mente para creer en Cristo. A no ser que eso pase, seguiremos nuestro camino, merecedores de la ira de Dios y del infierno por la eternidad. Hoy, por la gracia de Dios, por esa bondad de Dios, hemos escuchado Efesios capítulo 2. Porque ¿saben de qué vamos a hablar hoy? ¿Saben de qué vamos a hablar hoy? De algo que debe llenar el corazón de todo predicador. Vamos a Tito capítulo 2, versículos del 11 al 14. Tito, entonces, capítulo 2, versículos del 11 al 14. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la gracia de nuestro Dios, de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. De eso vamos a hablar en esta mañana. Y gracias a Dios por la lectura que hoy hemos tenido. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito capítulo 2, versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La terrible condición de todos los seres humanos: pecado, muertos en delitos y pecados. Así nos ve Dios. Qué interesante. Yo estaba pensando un poquito el día de ayer, qué diferente uno como puede ver las cosas. Yo soy mi profesión es ser técnico en electrónica, reparo aparatos. Entonces cuando yo veo una máquina, yo en mi mente me imagino todo por dentro, cables y tarjetas y todo. Pero otra persona se para frente a la máquina y dice: qué interesante. Pero en mi mente vuelan electrones y circuitos y un montón de cosas. La visión que yo tengo de ese aparato es muy diferente de la que tal vez otra persona que no ha estudiado tiene. Igual un médico. Tal vez un médico nos ve y dice: ese como que tiene algo, ¿verdad? Y uno lo ve normal, pero el médico puede distinguir fácilmente qué tiene esa persona. Cuando Dios nos ve, ¿sabe cómo nos ve? Muertos en delitos y pecados si no estamos en Cristo. Oh, que el Señor en su bondad nos abra los ojos para vernos como Dios nos ve, muertos
en delitos y pecados, necesitados de Jesucristo, necesitados de su gracia. Todos nacemos pecadores. Y justamente no merecemos la gloria de Dios. ¿Qué merecemos? El castigo eterno. No merecemos la gloria de Dios. Condenados, lejos de Él por la eternidad. La justicia perfecta de Dios demanda que el pecado sea castigado, porque entonces ¿qué clase de Dios justo sería? ¿Qué clase de Dios justo sería? Nosotros vemos las autoridades que no castigan al malo. Deberían hacerlo, pero muchas veces no lo vemos. Aquel que mató, aquel que robó y paga un poquito de dinero, ya está afuera. ¿Cómo? Y nos asusta esas cosas. Dios dice, no, la paga del pecado es muerte. Punto. La paga del pecado es muerte. Solamente la justicia perfecta de Dios en Cristo puede librarnos del castigo eterno y de la ira de Dios. Dios mandó a su propio Hijo Jesucristo, su amado, su único, su perfecto Hijo, para que en su justicia, su vida perfecta y su muerte en la cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El único Redentor y Salvador para esta humanidad, el único, es el Señor Jesucristo. Y eso nos habla Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de los hombres. El único que ha sido puesto para salvación de los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otra persona, maestro, líder espiritual que te diga que hay otro método para llegar a Dios que no sea por Cristo, te está engañando. Es un engañador. Solo hay uno, y es el Señor Jesucristo. Aquel que nació en un pesebre, que se encarnó, aquel que vivió una vida perfecta, aquel Dios y hombre que murió y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahí está mi justicia. ¿Dónde está la suya? Mi justicia está en los cielos. Ahí está mi justicia. No está en mí. No hay justicia en usted, a no ser que Cristo la aplique a su vida. ¿Qué dice Hechos 4:12? Y en ninguno otro hay, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos. No hay, no existe. ¿Qué más claro hay que eso? Aquí y en la China y en Rusia y en Australia no hay. Y qué gozo es entonces saber que hay hombres que van y mujeres para hablar de Cristo a otros. No hay otro. Vamos a tocar entonces un tema que llena las páginas de la Biblia. Una palabra que nos deja ver cuán grande es el amor de Dios, esa promesa cumplida. Ese consuelo, saber para los hombres que no es por nuestras obras que podemos ser salvos. Alguien dijo por ahí, usted sabe que nosotros no somos salvos por obras, ¿sí? Amén. Pero qué interesante que somos salvados por una obra. ¿Cuál es esa obra? La de Cristo. Por la de Cristo. Vamos a leer todo Tito 2 del 11 hasta el 15. No vamos a ver todo hoy. No vamos a ver todo hoy. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, nadie le dé vuelta a lo que está aquí escrito. ¿Sabían que hace 4 años el Señor me dio la oportunidad de predicar esto? En una serie. Yo creo que no sé cuántos mensajes se predicaron, pero no lo vamos a hacer así.
No vamos a detallarnos tanto en esto. Hoy vamos a abarcar una parte y posiblemente nos llevará unos 2 mensajes más, pero no creo que más de eso. Entonces, hoy vamos a hablar del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios. En primer lugar, primer punto, dice, esa gracia, ¿qué hace? Versículo 12 nos ayuda o nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. 2, nos hace desear vivir vidas para la gloria de Dios, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Un pueblo para Dios celoso de buenas obras, dice el versículo 14. Y finalmente, esa gracia nos enseña a esperar a nuestro Salvador. A esperar a nuestro Salvador. ¿Cuál es el contexto de estos pasajes que vemos aquí? ¿Qué hablamos la semana pasada? Hablamos de los esclavos. Y como nosotros dijimos, ya no tenemos esclavos como grupo social en estos tiempos. Y nosotros tratamos de pensar un poco cómo era la vida de los esclavos en aquel entonces. ¿Cómo era? Era una vida muy dura. El esclavo no podía hacer lo que quería. Puede ser que no hubiera salario. Simplemente servía a su amo. Y en medio de esa situación, muchos de los esclavos eran bien tratados, pero otros no. ¿Sabe qué pasaba con un esclavo que reclamaba algo? Mire, es que no me están dando suficiente comida el día de hoy. ¿Sabe que si él reclamaba, sabe qué le podía pasar? Moría. No tenían derecho muchos a hablar. Y para muchos los esclavos eran lo más bajo de la sociedad. Para muchos. A esos hombres, aún a esos hombres, la gracia de Dios se ha manifestado. No importa cuál sea la condición tuya, ya sea grande, pequeño, blanco, negro, ya sea que seas pobre o rico, libre o esclavo, mujer o hombre, la gracia de Dios se ha manifestado. Dios no ha hecho acepción de personas. El Evangelio, la palabra de Dios, Jesucristo mismo se ha manifestado. El verso 11 es una introducción al resto de los versos, mostrando que la gracia de Dios nos capacita para ser testigos fieles. ¿Qué es lo que motiva una vida de piedad? La gracia de Dios. Eso motiva una vida de piedad. Una vida de piedad. Voy a preguntar, o más bien voy a decir qué no significa el versículo 11. Voy a leerlo otra vez. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué no significa este verso? Este verso no significa que todos los hombres serán salvos. ¿Por qué? Porque no todos los hombres en esta vida renuncian a la impiedad. Porque no todos los hombres viven vidas sobrias, justas y piadosas. Porque no todos los hombres esperan a Jesucristo un día. ¿Quiénes viven vidas piadosas, justas, sobrias, y quiénes esperan a un Salvador? ¿Quiénes son ellos? Los que han sido salvados por la gracia de Dios. Ellos, ya sean ancianos o ancianas, mujeres, jóvenes o trabajadores o esclavos, aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios, ellos viven para su Salvador. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No ha habido, escuche muy bien esto, no ha habido momento en la historia de la humanidad en que los hombres hayan sido salvos por otro medio que no sea la gracia de Dios. Toda la humanidad, no hay otro medio para esta humanidad. Si bien es por fe, esa fe es por gracia. Es por gracia. Es Dios aún el que da esa fe para creer en Él. Es Dios el que convierte los corazones. Es Dios quien ilumina la mente y el corazón para entender que somos pecadores, que necesitamos a Cristo y que Él es nuestra única esperanza. ¿Quién hace esto? Dios. ¿Y lo puedo hacer yo?
Yo no puedo hacer eso. Solamente Dios puede tocar los corazones y las mentes para entender que somos pecadores y que necesitamos de Cristo. Cuando un cristiano se acerca a Tito capítulo 2, versículo 11, ¿sabe qué debe hacer su corazón? Estallar de alegría. Estallar de alegría. Qué consuelo que somos salvos por la gracia de Dios, que no es por obras. ¿Está haciendo usted la lectura bíblica con la iglesia? ¿En cuál libro estamos? Vamos a buscar Hechos. Vamos a buscar Hechos. Hemos leído Hechos, ¿verdad? Hechos. Unos ya van más, no han podido avanzar, pero en Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. Versículo 1. Dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Vea qué interesante lo que dice. Entonces Pedro comienza a hablar. Versículo 11. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, hablando de los judíos y de los gentiles. Pablo y Bernabé son comisionados para llevar el mensaje del Señor a Antioquía. Y en el versículo 30 dice: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Por la gracia de Dios somos salvos. Habiendo leído la cual, ¿qué hicieron? Se regocijaron por la consolación. ¡Qué hermoso! ¡Qué alegría debe haber en el corazón de un creyente saber que no va a llegar al cielo y no va a decir: Señor, me la sudé, luché, trabajé y aquí estoy! Eso no va a ser. Salvo por gracia. Y cualquiera que llegue delante del Señor y le: Señor, yo trabajé, luché, me esforcé, hice muchas obras, más que aquel, mírame, aquí estoy. Y el Señor le va a decir: al infierno, hacedor de maldad, despreciaste el sacrificio de mi Hijo. La única forma de estar aquí es ser salvo por gracia. Es la única forma. Y qué consuelo debe haber para el corazón humano saber que no es por obras que yo seré salvo. No es por obras para que nadie se gloríe, es por la gracia del Señor, nada más. Y debe haber consuelo en nuestros corazones. Dios ha manifestado su mensaje de gracia. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 4. Dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Capítulo 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por gracia. Quien nos salvó, dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. ¿En quién? En Cristo, nuestro Salvador, que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Siempre ha sido por gracia, y la salvación será siendo por gracia, por medio de la fe. La palabra gracia, ¿qué significa? La palabra gracia viene del griego charis, que significa favor hacia alguien. Es que me inclino
para favorecer a alguien que no lo merecía, a alguien que extiende libremente su favor a otro. Es Cristo mismo. Cuando hablamos de gracia, no hablamos de un concepto. Cuando nosotros hablamos de gracia, estamos hablando de una persona. ¿Esa persona es quién? Jesucristo. Jesucristo. Cuando a su mente venga gracia, piense en Jesucristo. Él es. Él es. Esa bendición dada a los hombres es Jesucristo. Dios hizo una promesa de enviar un Salvador. Esa promesa esperada. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios lo envió. Cuando un hombre vio al Señor Jesucristo y lo tuvo en sus manos como un bebé, mire lo que él dijo. Lucas capítulo 2, versículo 28. Lucas capítulo 2, versículo 28. Simeón, él toma al Señor Jesucristo en sus brazos, dice el versículo 28, y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dios cumplió su promesa enviando a su Hijo Jesucristo. Este pasaje en Tito capítulo 2 nos habla de esa gracia que ha sido manifestada a todos los hombres. Esa gracia es el Señor Jesucristo, manifestada, que se ha dado a la luz. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 9 dice lo siguiente: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel que fue enviado, aquel que fue manifestado. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios envió a su Hijo a este mundo para salvar. Cristo está en medio de su pueblo. Muchos tienen necesidades. Hay cojos, ciegos, que vienen a buscarlo. Una habitación se llena tal que ya no hay nadie que pueda entrar. Unos hombres se dan cuenta que adentro está Jesucristo. Ponen al paralítico en una camilla y lo suben al techo. El techo no es como ahora. No había taladros para quitar un techo o martillos. Quitar unas hojas, quitar unas ramas. Y aquellos hombres bajan al hombre paralítico en medio de aquella reunión, y Cristo le dice: tus pecados te son perdonados. Y aquellos se asombran. ¿Cómo? ¿Perdona pecados? El Hijo del Hombre tiene poder no solamente para sanar, sino también para perdonar pecados. Porque la primera necesidad de todo ser humano es su alma. Es recibir la gracia de Dios para salvación. Para salvación. Esta humanidad está condenada por su pecado. Dice Isaías 53 que todos somos como ovejas. Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Toda la humanidad está corrompida, cada ser humano. Y cada uno ha cogido su camino.
Unos se han desviado a ciertos pecados más que otros, pero todos estamos corrompidos. Como ovejas nos hemos descarriado. Así nos ve Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste un examen médico? ¿Cómo saliste en ese examen? ¿Te acuerdas? Y le mandan unas pastillitas y le dicen, mire, cuídese, haga ejercicio, coma menos. Ahora va a tener que seguir ya haciendo esto porque ya usted está padeciendo esta enfermedad. O puede ser que saliste muy bien y dice, wow, estás muy bien, siga por ese camino, no presenta ninguna enfermedad, va a vivir 200 años. Va a estar muy bien. Cuando Dios nos hizo el examen, ¿sabe cómo salimos? Pecadores, enfermos, ciegos, corrompidos por nuestro pecado, muertos. No hay vida en ellos para Dios, muertos. Esa enfermedad que tienes, hay algunos que tienen enfermedades que pronto les llevará a la muerte, a no ser que Dios en su misericordia haga algo y les cambie y les sane. Mueren por esa enfermedad. Otros morirán, tal vez de viejos. Todos moriremos algún día. Y llegaremos a un ataúd y nos enterrarán posiblemente. Pero la enfermedad que llevamos dentro, el pecado que llevamos dentro no nos dejará en el ataúd, nos llevará más abajo del ataúd, nos llevará hasta el infierno mismo. Nuestros pecados nos llevarán hasta el infierno. Cada ser humano sin Cristo perecerá. Cada ser humano que no se arrepiente de su pecado, de ir en contra de Dios, de desobedecer la ley de Dios, cada ser humano tiene ganado un espacio en el lago de fuego que arde con azufre. Tiene un tiquete ya comprado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Has pecado? No, esa es la pregunta que no tengo que hacer. No tengo que preguntar si alguien ha pecado. Todos hemos pecado. ¿Has mentido? Todos hemos mentido. Hemos robado, todos hemos robado. Todos hemos ofendido el nombre de Dios. Todos hemos sido idólatras. Todos hemos sido codiciosos. Todos. No hemos honrado el día del Señor. Hemos adulterado. Hemos desobedecido a nuestros padres. Todos hemos pecado. Absolutamente todos. Y todos nos merecemos el infierno. Todos hemos desobedecido su ley. Eso es algo que traemos en nuestro ser hasta la médula. Cada persona sin Cristo ya ha sido condenado por su propio pecado. Juan capítulo 3 versículo 17. Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya el mundo está condenado. Sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios es un Dios de amor y un Dios justo. Y el Evangelio revela la justicia de Dios. Dios ha manifestado su justicia por medio del Evangelio. Él ha manifestado. Él pudo dejarnos y hubiera seguido siendo un Dios amoroso y justo, amén. Pero en su misericordia, en su gracia, Él envió a su amado Hijo.
a su único Hijo, a su perfecto Hijo. No hay nadie igual al Señor Jesucristo, hermanos. Amén. No hay nadie igual a Él. No hay, no existe. Lleno de gracia y de verdad. No hay, no existe. Es único. Y vino a este mundo, se manifestó para salvar pecadores. Que Dios ilumine la mente y el corazón de los hombres para verse pecadores. Él ha venido a salvar pecadores, no personas que se ven buena gente, no a personas que creen que yo lo que he cometido en esta vida han sido errores para aprender nada más. No, pecadores que han ido en contra de la voluntad de Dios. Dios cumplió su promesa, Él envió a su Hijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios envió a su Hijo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios manifestó a su Hijo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cristo vino para salvar un pueblo. Vino para salvar pecadores. ¿Qué aportamos a la salvación nosotros? Nada más nuestro pecado. Nada más, porque Dios lo hizo todo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículos del 3 al 7. Tito. Versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así es el examen de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Salvación por gracia. Amén. Amén. Cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Terrible nuestra condición, pero Dios manifestó a su Hijo. Vivir una vida lejos de Dios es una insensatez. Continuar viviendo en el pecado, habiendo Dios manifestado a su Hijo, es una locura. ¿Vas a seguir viviendo en tu pecado, confiando en tus obras? Ir contra la voluntad de Dios te llevará al infierno, te llevará a un castigo eterno. Pero todo aquel que se arrepiente y cree en la promesa de salvación tiene vida eterna. Dios manifestó a su Hijo. Mi confianza no está en mí, sino en Cristo, mi Salvador. No tenemos excusa. Ya Cristo vino. No hay excusa. Aquí está escrito. Está escrita la verdad de Dios, que Cristo vino. No hay para nosotros salvación fuera de Cristo. El anuncio de las buenas nuevas es dado en Tito. Capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Vidas transformadas para la gloria de Dios. Por su gracia. ¿Qué hace su gracia?
¿Qué hace? ¿Qué es la primera cosa que hace su gracia? Nos enseña. Versículo 12, Tito capítulo 2, versículo 12, dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si tú has creído en Cristo para salvación, Él ha asegurado un corazón dispuesto para ser enseñado por Él. Amén. Si tú has creído en Cristo, ¿sabe qué ha prometido Dios? Darnos un corazón conforme a Él, para ser enseñados por su palabra. Su gracia nos capacita para vivir para la gloria de Dios. ¿Qué es el motor que impulsa una vida de piedad? La gracia de nuestro Dios. Lo que Cristo hizo por mí, su obra perfecta, es lo que impulsa nuestras vidas para vivir una vida de piedad, una vida para la gloria de Dios. Aquí no dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, porque tal vez Dios les enseñe. Dice, enseñándonos. Él ha prometido hacer una obra en nuestros corazones. Quiero preguntarte una cosa. ¿Estás aprendiendo hoy más de Cristo que ayer? Una evidencia de una persona que ha creído en Cristo es que quiere crecer cada día en el conocimiento del Señor y de su gracia. Cada día yo quiero aprender. Un cristiano es una persona humilde que todos los días aprende del Señor y de su gracia para vivir para la gloria de Dios. Los cristianos no podemos decir, ya lo sé todo. Nunca. Dios ha prometido un corazón enseñable a su pueblo. Salmo 119. Vamos al Salmo 119. Versículo 33. La mentira de Satanás es que nosotros nos podemos enseñar a nosotros mismos. ¿Se acuerdan de Satanás en el huerto del Edén? Y serás igual a Dios, conociendo el bien y el mal. Tú lo puedes saber todo, no necesitas de Dios. Pero los que están en Cristo, mire cómo son. Versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Un corazón enseñable. Un corazón que desea aprender. Un constante anhelo de vivir en los mandamientos de Dios. Esa gracia nos capacita, nos enseña cada día. ¿Y qué nos enseña? Según Tito capítulo 2, lo primero que nos enseña es a renunciar o a repudiar una vida de práctica de pecado. La palabra impiedad se refiere aquí a una falta de reverencia y devoción verdadera a Dios. Es una negación a dar el honor a Dios. Dios está contra la impiedad y su gracia nos capacita para odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Si usted dice ser cristiano y creyente, hay algo que tiene que pasar en su vida. Es renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Si no hay en usted un deseo de renunciar a esto, pregúntese, o más bien yo le reto a que revise y examine su vida, porque tal vez usted no ha creído en Cristo, porque los que han creído en Cristo no practican una vida de pecado, renuncian a la impiedad y a los deseos mundanos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad.
e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 7. Primera de Juan capítulo 3 versículo 7. Dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Renuncia a la impiedad, odia, repudia todo aquello que está en contra de la ley de Dios. Y esta obra no es aparte del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8 versículo 13: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es la obra del Espíritu Santo, que yo pueda renunciar y hacer morir la impiedad y los deseos mundanos en mi vida. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Esa impiedad, esos deseos mundanos. Gálatas capítulo 5 versículo 19. Gálatas, vamos a ver una lista. No son todos, pero es bastante amplia. Gálatas capítulo 5 versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 24. Pero, hay un pero aquí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Renuncien por la obra de Dios, por la gracia de Dios, a todo pecado, a toda impiedad, para vivir para la gloria de Dios. Un rechazo al pecado es la obra de la gracia de Dios, llevándonos a Cristo, llevándonos a su obra perfecta. Si tú conoces al Salvador y Él ha hecho una obra en ti, renuncia al pecado. Renuncia. No más. No más. Ya. No más. ¿Vas a seguir en esa vida de pecado? No más. Cristo murió en la cruz. El justo por los injustos. No más. Una obra maravillosa y de gracia sobrada en los corazones para renunciar al pecado. Y cada vez que el Señor me muestra un pecado, ¿qué hace el creyente? Se aparta de ese pecado. Se aparta. Los hombres pueden escuchar el consejo de un amigo, de un compañero, de sus padres. Pero lo que aquí hablamos es un consejo que va más allá. Es la enseñanza de la palabra de Dios que permanece para siempre. El consejo de Dios, que renunciemos a toda impiedad. Dios en su gracia nos lleva como un niño para ir aprendiendo cada día más a renunciar al pecado. ¿Eso es pecado? Renuncio a eso, lo odio y lo rechazo. Nos enseña a vivir para la gloria de Dios. Nos enseña a vivir para la gloria de Dios. Puede hacer que alguien te dé consejos, buenos consejos en esta vida, y te enseñe cosas. Los ancianos pueden enseñar muy buenas cosas, aún más aquellos que son piadosos para la gloria de Dios y son una bendición para la iglesia. Pero hay personas que no conocen de Cristo y dicen: uy, viera cómo yo sé de la vida, déjame enseñarte. Si esa persona no está en Cristo, todo lo que diga es como un cuaderno sin hojas.
no tiene nada, no vale nada. Solo el consejo de Dios permanece para siempre. Solo su palabra, su espíritu cambiando los corazones para la gloria de Dios. No ames el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Renuncia. ¿Vas a seguir viendo eso en internet? ¿Vas a seguir asistiendo a esos lugares? ¿Vas a seguir compartiendo esas palabras? Si eres cristiano, renuncia. Y si estás viviendo en esos pecados y practicando una vida, pregúntate: ¿has conocido la gracia del Salvador? Todo aquel que es cristiano lucha contra los deseos carnales, batalla, pelea. Y cada uno sabe y conoce, y Dios le ha mostrado por su palabra. Tengo una lucha todos los días con estos ojos, con este corazón. Que su gracia nos enseñe a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Que Dios nos muestre nuestro pecado y que vivamos vidas para la gloria de Dios. Renunciar. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Renuncia. ¿Sigues mirando y deseando cosas en tu vida pasada? ¿Deseas aquellas fiestas, borracheras, orgías? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno. Tengo una aplicación básicamente y estaremos terminando en esta mañana. Muchos en las iglesias van buscando bendiciones materiales, que el Señor los libre, que les dé un trabajo, que les ayude en sus problemas familiares, que les dé una sanidad. Las iglesias se llenan de personas buscando esto. Y hablan de la gracia de Dios. Oh, que el Señor envíe su gracia para que me ayude con esto y lo otro. En su misericordia Él da muchas bendiciones. Él hace llover sobre buenos y malos. Pero cuando hablamos de la gracia de Dios, está enfocada en una persona, en la bendición que necesitan todos los seres humanos, ese Jesucristo, para salvación, gracia para salvación. Eso necesitan los hombres, gracia para salvación. La amistad con el mundo no te traerá nada. Los que son amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará, dijo el Señor Jesucristo. Dios ha manifestado salvación en Cristo. Su gracia, Jesucristo. Que el Señor nos haga ver tales y cual somos para entender esa gracia del Señor. Para terminar, quiero que vayamos un momento a un libro en el Antiguo Testamento que es Segundo de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 9. Hay ejemplos en la Biblia que nos dejan ver aún más la gracia de Dios. Segundo de Samuel, capítulo 9. Versículo 1. Había un hombre, quiero darles un pequeño contexto. Había un hombre lisiado de sus piernas, su nombre Mefiboseth. Era hijo de Jonatán, el mejor amigo de David. David había hecho una promesa. Este hombre estaba olvidado, Mefiboseth. No había esperanza para él. Pero un día,
el rey David se acordó de él y le mostró su gracia. Vamos a leer. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefisboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefisboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te volveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefisboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor al rey, a su siervo, así hará tu siervo. Mefisboset dijo al rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefisboset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba era siervo de Mefisboset. Y moraba Mefisboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Pecadores que no merecíamos nada, lisiados no solo de los pies, lisiados de todo nuestro ser. Y un día el Señor cumplió su promesa, manifestó a su Hijo y nos salvó por gracia. Y ahora a su pueblo tiene entrada libre al trono de la gracia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Gracia para pecadores. Oremos. Te doy gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra. Todo nuestro ser corrupto, nuestra alma, pecadores que no merecemos tu gloria. Y tú enviaste a tu Hijo Jesucristo. Fue manifestado para salvación de tu pueblo. Oh Señor, gracias por tu Hijo, lleno de gracia y de verdad. Gracias, porque como este hombre Mefisboset no merecíamos que tú te acordases de nosotros, pero tú cumpliste tu promesa enviando a tu Hijo. Gracias, porque ahora podemos venir delante de ti como tu pueblo y estar en tu presencia siempre, por gracia. Oh Señor, da aún mayor gracia en tu Hijo Jesucristo para salvación de muchos. Aquellos que no te conocen, dale salvación conforme tu misericordia. Eso pedimos y suplicamos, porque solamente tú puedes hacer esto. Oh Señor, llévanos a considerar cuán grande consuelo hay para el alma, saber que no es por obras, que no es por un esfuerzo humano, sino que ya tu Hijo lo hizo todo. Gracias, Señor, por tu salvación por medio de tu Hijo. Oh Señor, que esa misma gracia que nos ha salvado nos lleve cada día a vivir
vidas piadosas para ti, vidas que honren y alaben tu nombre. Eso lo pedimos en tu Hijo Jesucristo. Amén.